del Club de Lectura. Esta vez les hablaremos sobre Edgar Allan Poe. Y bueno, Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta y crítico estadounidense. Y fue más conocido como el primer maestro del relato corto, en especial de terror y misterio. Nació en 1809 y murió en 1849. El Cuervo hizo a Poe de la noche a la mañana un autor muy conocido, porque pues gracias a ese poema se dio a conocer. Bueno, es una de sus obras más conocidas junto con El Gato Negro. Es lo más conocido que tiene, porque ya todos sabemos el simbolismo que llega a ocupar, los temores que te lleva la narración, que al principio puede ser que no sea de terror, pero te da ese terror psicológico. Y bueno, el Cuervo habla, bueno, ya centrando un poco más en el poema, podemos describirlo como es. Habla sobre un estudiante que está en su habitación leyendo un libro de ciencia muy antigua, y entonces alguien llega a tocar su puerta y... Pero no está leyendo el libro, simplemente describe que está recargado sobre el libro. Bueno, está como lamentándose y cosas. Dice que el dolor que tiene no lo puede parar ni siquiera la lectura en sus libros que contiene. Bueno, yo después de que intenta tocar, él abre y cree que es fruto de su imaginación. Trata de tranquilizarse diciendo que fue solo eso. Y ya cuando abre la ventana, me parece que entra el Cuervo. Y yo creo que el Cuervo tal vez sea de su propia imaginación y lo veré reflejado por el fruto del miedo y el dolor de la pérdida de su querida Leonora. Pero antes de que él pensara que era fruto de su imaginación, él decía que era un visitante y solo eso. Pero porque estaba tocando a su puerta. Y después fue que abrió la ventana y... O sea, lo que le sorprendió era de que era medianoche y pues... Él cuando abrió la puerta se quedó un rato viendo hacia la oscuridad. Estaba como que impresionado de que no había nadie. También podemos decir que si en el libro dice que se para sobre el busto de Palas, que Palas es una diosa griega, que es Atenea, y que era la diosa de la estrategia y la guerra. Entonces puede también decirse que se para como ahí representando una estrategia de intimidarlo, como para volverlo a la locura. Porque dice que llega con aires de gran señor o gran dama, ¿no? Ajá, se supone que pues representa civilización, sabiduría y estrategia, entonces... Ya después le empieza a llamar bestia o no sé, siempre se me imagina pero algo bueno, malo. Edgar comienza a decir, el estudiante dice que al principio el Cuervo le hace que tenga una sonrisa en el rostro, algo así describe, olvidándole sus penas o algo así por el estilo, pero después piensa que él también se irá como se han ido varios de sus amigos y que mañana el Cuervo ya no va a estar. Y también pueden darse cuenta que la segunda vez que el Cuervo repite la palabra nunca más, él describe que siente cálido y siente pisadas de serafines infernales, que me imagino que son como demonios, y el Cuervo es como un demonio muy poderoso. Es donde empieza a decirle que seas pájaro o demonio, que se vaya de aquí o algo así. Ajá. Yo siento que para Edgar el Cuervo era como todo lo que él veía mal concentrado en el Cuervo, era como la figura que le daba a su parte mala que tenía Edgar. O igual y no mala, ¿no? Igual en todo eso de las pérdidas que tenía de su amada Leonor, todos esos sentimientos pues feos que tenía era de alguna forma que lo hacía que pues estaba basado en el Cuervo, y es por eso que le empieza a hacer preguntas, que si los ángeles lo mandaron o algo así por el estilo, y es donde el Cuervo pues empieza a decirle la frase nunca más. Bueno, lo que yo vi fue entre tres opciones, ¿no? Que era fruto de su imaginación, no sabemos si estaba loco o no. 2, el Cuervo viene del inframundo, que dice que es un tipo demonio. O 3, se podría decir que puede ser que sea Leonora, ¿no? Porque cuando él dice que ella también se va, que el Cuervo también se va a ir, él le dice nunca más. Y eso yo siento que eso era lo que él le tenía miedo, a la soledad, el estar Y solo. la mayoría, todo esto gira en torno a su amada Leonora y que la perdió. Prácticamente era de todo lo que estaba pensando en el sueño. Oye, igual y no tanto que, bueno, yo lo veo así de que, por ejemplo, le vemos la imagen así como que de que el Cuervo es así como que malo, pero en realidad si lo vemos por el lado positivo,
todas las personas a su alrededor de él se habían ido. Y el cuervo le dice que nunca más se iba, o sea, al decirle que él no se iba a ir, y literal nunca se fue, se quedó ahí plasmado en la sombra. En el dintel de su puerta. Pero realmente nunca lo abandonó por una u otra cosa, no sé si ha sido bueno o malo del demonio y eso, pero nunca se fue. Exacto, el cuervo llega a fungir como un acompañante, como podría ser Leonora, algún amigo. O una conexión a Leonora, ¿no? Porque dice que puede ser que esté en el infierno. Ajá, lo que decía, el cuervo puede fungir como un mensajero hacia Leonora. No necesariamente puede ser malo o bueno. Y pues bueno, igual al final dice que, bueno, como que usa la frase del cuervo de nunca más y dice que su alma nunca podrá liberarse. Pues... ¿A qué haga referencia? Pues cuando dice aquella frase, pues él siente miedo. La primera vez siente alegría y como que se emociona como si sintiera una presencia buena, pero ya la segunda vez que lo dice siente un miedo, dice que como si el terciopelo de su silla se haya vuelto helado. Primero habla primero es en la forma buena como lo ve, ya después dice que debe ser un ave que aprendió eso de su amo, que era... Porque solo decía... porque a lo mejor era alguien bastardo solamente sabía repetir esa frase, y ya después como que ya le fue entrando medio, como que fue por la clasificación. El cuervo no dejaba de decir eso. Yo siento que al inicio él se sintió reconfortado por la presencia del cuervo, porque él se sentía muy solo, ¿no? Entonces, pues al momento de igual se sintió asombrado de que el cuervo hablara. Y ya después ya tenía que dijo que nunca lo iba a abandonar, ¿no? Nunca. Y si se dan cuenta, a lo largo de la historia dice que cuando le va viendo los ojos se van tornando rojos y más secos. Como un demonio. Como si se hubiera petrificado el cuervo observándolo solamente a él y diciéndole no me voy a ir hasta que quedes totalmente loco. O bueno, yo siento que tampoco sería eso, sino de que como si el miedo que le tenía él al cuervo lo alimentara, o sea, conforme él más miedo tuviera, menos iba a ir. Pues sí, puede. Hay varias opciones, ¿no? Yo digo eso. Y vamos a hablar sobre él. ¿Qué piensan de la pregunta que le hace, porque el protagonista le hace dos preguntas a su cuervo? Y una pregunta le dice la primera que le dice, hay bálsamo en Galar. ¿Qué significará eso? ¿Por qué hará esa pregunta? Hay bálsamo en Galar. Hay bálsamo en Galar. Pues déjeme el logo. ¿Esto es antes de la pregunta que le hace de Leonora? Que le hace al cuervo. Porque tiene que ver con Leonora también. Bueno, una de las cosas de Galar es que el bálsamo, ¿ya lo encontraron? No. Dice, leo toda la estrofa. Dice, por la tempestad a este refugio desolado e impavido, a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror. Profeta, dime en verdad te lo imploro. Ay, dime hay bálsamo en Galar. Dime tú, te imploro. Y el cuervo dijo, nunca más. Exacto. Entonces, ¿para qué se sabe el bálsamo antes? Para curar las heridas. Y Galar era un lugar en Medio Oriente que se hizo muy famoso porque de ahí sacaban el bálsamo. Y es una pregunta que se hizo el profeta Jeremías, en la Biblia, el profeta Jeremías, antes de que destruyeran el templo, antes de que los babilonios destruyeran el sagrado templo en Jerusalén. Él se hizo la misma pregunta, ¿hay bálsamo en Galar? O sea, es como que está preguntando que si va a haber alguna cura para su dolor, para el efecto que él tiene. ¿Y qué le dice el Papa? Que podría Nunca más. Nunca se va a poder curar, nunca más va a poder. Y ahí le va dando más la idea, bueno, no sé, yo pienso que ahí le va dando más la idea a lo último que dice en el poema, que su alma nunca se va a poder liberar.
Como que su alma ya fue atrapada o consumida. Después, si se dan cuenta, después de que termina esa parte, dice, profeta, exclame, cosa diabólica, profeta, sí, ese pájaro o demonio. Entonces ahí ya tiene miedo porque como que le está diciendo que lo va a recordar siempre, que no piensa dejarlo vivir ahora. Ya no lo va a dejar en paz. Si llegó, ya no se va y ya no va a haber ni cura para él y tampoco se va a ir en paz. Pero era la cura de ningún momento. La cura de tu alma. A eso se refería. Porque al principio del poema, después de que percibe que oyen, que tocan la puerta, dice, señor, señora, disculpe si no lo escuché. Y después me parece que después abre la puerta y dice, Leonora. Entonces como que él invoca, ¿no? Esa presencia invoca la presencia del otro mundo para que Leonora entre a su... También en una parte del poema se puede decir que si va a tener paz y va a encontrar una virgen radiante en el Edén. Me imagino que se refiere al paraíso. Y el cuervo le dice que nunca más. Como que por más que muera y por más que quiera estar con ella, no va a lograr alcanzarla. O sea, ya no va a volver a verla. Como lo digo al final, su alma nunca va a salir. Después igual, casi al final del poema le pide que se vaya de alguna forma, el cuervo, y que deje su alma intacta y que no deje rastros, porque le dije que no deje ninguna pluma negra, y es como sin dejar rastro y que deje su soledad intacta. Okay. Pues en esto se refiere a que quiere que se vaya dejándole el dolor que tiene sin causarle más, ¿no? Más déjamelo así como estamos aprendiendo, no fue nada. Sí, porque sin el cuerpo hay posibilidad de sanar, pero con el cuervo es la presencia, jamás te vas a olvidar que tu destino es no ser feliz, porque el cuerpo está ahí. Cuando le pide que se vaya, le dice que se aleje de ese lugar sin dejar pluma alguna, muestra de su mentira. Entonces como que él intenta no creerlo para que se vaya, pero el cuervo le dice que nunca más. Por eso que se quedó, nunca emprendió el vuelo. En ningún momento se mueve, siempre está estático en el mismo lugar. La adaptación, intento de adaptación, pues en lo personal a mí no me gustó, la siento vacía y que no, bueno. Hablando, ya de la película, del cuervo mismo de Edgar Allan, pues vamos a hablar un poco sobre qué nos pareció, ¿no? Nos vimos y, pues bueno, yo en lo personal, a mí sí me gustó mucho, para empezar como que me atrajo mucho, yo dije cuervo, que no, y después cuando dije de guía para un asesino, como que me gusta lo sangriento y todo eso, entonces me llamó la atención, y en la forma en la que empezó el contexto, cómo empieza es el personaje muy atractivo, y entonces pues, cómo se va basando en el misterio, ¿no? De cómo lo van, o sea, Edgar es una persona alcohólica porque está en bancarrota, sus poemas ya pueden decir que no le dan para sobrevivir, y pues entonces como que a base del asesino, es una forma en la que él va recuperando pues ni tanto su fama otra vez, ¿verdad? Porque ya es muy poco en realidad lo que le dura, más que en las escenas del crimen, y pues se va basando ahí en cada cuento que él escribió, en sus obras literarias. En sus obras literarias que él hizo, el asesino cómo lo va haciendo tal cual. Entonces alguien ya malo, ya loco, pero pues de una u otra forma una manera de ayudarlo, tampoco, porque vuelve a escribirlo todo, ¿no? Entonces la prensa ya lo vuelve a publicar otra vez, pero pues fue muy poco lo que le duró. Pero ¿no? Pues más que nada no lo hizo por él mismo, porque él solicitaron su apoyo, pero con el primer asesinato, pero después se fue metiendo más porque era por su amada la que había sido. Cuando ya estaban con peligro, empezaban a... Pero de hecho eso fue hasta el segundo asesinato, hasta el tercero, perdón, cuando se llevan a la... Sí, antes del baile. Yo digo que, que el asesino ya tenía como que todo planeado, ¿no? Sí. No era tanto de que él se fuera de este niño, de que quisiera por Emily, porque eso ya fue hasta el tercero, sino porque el detective, Field o algo así, le fue diciendo que él fuera escribiendo, que prácticamente ya no lo iba a dejar hasta que Phil se encontrara al asesino que era.
Entonces pues el asesino le iba dando pistas y ya hasta el tercero, ¿no? Que fue cuando se llevaron a Leonor, perdón, a Emily. Pues relacionando la película con el poema, en sí también en la película se ve el miedo que tiene Edgar de quedarse solo de nuevo y perder a Emily. Entonces, más que nada en la película trata de proteger a Emily y proteger el amor que ellos sentían. Y como que llegara a lo último de que dijeron que hasta la muerte, ¿no? Porque hasta la muerte Edgar prácticamente dio su vida por Emily. Bueno, a mí no me pareció muy buena la película porque creí que iba a tener más suspenso como el poema lo tiene en la parte del cuervo. Y como fueron poniendo más poemas de Edgar Allan Poe, yo digo que pudo haber dado para más, tal vez todavía. Como que pudo haber sido más impresionante, con más suspenso y más terror. Entonces, en lo personal, a mí la película no me gustó. Yo creo que también tiene mucho que ver los tiempos, ¿no? Que no estaba realmente tan centrada en eso, tan sangriento. Era más que nada como que hablar de su vida, porque prácticamente pues era su vida, ¿no? Sí, pero es una combinación entre una especie de biografía y una recopilación de sus obras. Es un intento de combinar ambas. Pero igual es como un intento de, como igual dicen que su muerte fue un misterio y casi nadie supo bien por qué murió y fue que lo encontraron así. Bueno, esa parte de la película sí es verdad, porque nadie sabe por qué murió, lo encontraron así. Pero es como que un intento de demostrar por qué murió, o más bien qué pasó antes de que muriera. Pero obviamente es ficción. Realmente o sea, creo que sí murió así, no había investigado algo así bien. Pero, o sea, lo que sí mezclaron bien, lo que es un personaje real, de la vida real, y una historia de ficción, que son todos los asesinatos que se relacionan con sus obras. Para mí eso me pareció bien, estuvo padre. En lo personal hay una parte hay una frase en la película que me llamó mucho la atención, que se refiere sobre Edgar. Dice, hay un lado oscuro en Edgar, pero solo en su mente. O sea, a pesar, él demostraba su lado oscuro a través de sus poemas y de sus cuentos, y el chico que se basó para hacer todos los asesinatos era como que la persona que lo admiraba por tener el valor de realizar esos cuentos y demostrárselo al mundo. Y como que ahí está como que la imaginación de Poe en una persona, ¿no? Como que lo realiza, todas sus obras literarias que hizo, es una persona que prácticamente la puso se lo estoy interpretando. Sí, el asesino en la película le dice a Edgar que él ha sido su mayor logro. Le dice, mírame, lo que has creado soy yo te admiro, y al final dijo, he seguido todos tus pasos, pero bueno, yo puse la parte de la lengua, ¿no? Eso es algo que a mí se me ocurrió. Y algo que también se puede decir, que la película con el libro es totalmente ficticio, no tiene nada que ver con el final, sí, porque Edgar se encontró hablando como loco, dicen, por lo que yo investigué, en sus últimos momentos. Entonces lo que él dijo fue que Dios ayude a mi pobre alma, porque no se sabe bien lo que le pasó. Pues sí, bueno, por eso en la película es ficción eso que según por el veneno, pero solo son sus posiciones para darle sentido a la película y a su muerte, pero obviamente sigue siendo un misterio. También dicen que algunas cosas, y se basó también en Leonora, en el libro, porque él fue a la guerra y como que se quedó traumado, y cuando regresó se casó con una de sus primas que tenía 14 años, y como que ahí le daba miedo quedarse solo porque su familia como que lo vio mal. Era huérfano. Entonces, la familia de su prima como que no lo tomó de una forma buena. Entonces, y como que ya no quiso estar solo y empezó a pensar en ese tipo de cosas. Y yo investigué que estaba un poco loco. Bueno, decían que él estaba loco y que era un alcohólico. Entonces, igual, la película misma basa de que dice que es alcohólico, pero no lo tanto como para hacerlo, porque, por ejemplo, si estuviera loco, él nunca hubiera escrito todo eso. Sí, porque realmente pues es una obra Desde mi punto de vista, yo siento que Edgar más que nada le tenía miedo a quedarse solo, a la soledad, porque tanto como en el poema como en la película representa que rompe lazos con todos y se va quedando solo de poco en poco.
Y también leí un poco sobre su vida y hay una parte donde dice que él rompió lazos con su familia. Entonces, más que nada, siento que Edgar tenía miedo de quedarse solo. Entonces, yo siento que el cuervo no representa tanto el miedo, sino la soledad que él tenía. Porque Edgar lo adoptaron, o sea, aparte de sus padres biológicos, a Edgar lo adoptaron la familia, bueno, no me acuerdo cuál. Ajá, Ala, pero no fue oficialmente, o sea, solamente, pues, se podría decir así, ¿no? No oficialmente. Y entonces cuando el padre, no su padre biológico, le empieza a dejar de dar el apoyo económico, esa parte, Edgar es cuando se empieza, me parece que se mudó, no recuerdo dónde, y es ahí donde empieza su carrera de todo esto. Igual yo apoyo bien el punto de Andrea, que dice que igual tenía miedo de quedarse solo, porque yo leí un poco de su otra obra, del Gato Negro, y empieza a describir primero, o sea, bueno, ya más avanzado el cuento, se supone que empieza a decir que tiene una relación muy buena con el gato. Y después de que pasa algo, que, bueno, él empieza a cambiar su forma de ser y cosas así, y bien se supone que no sabe bien por qué. El punto es que el gato después empieza a alejar mucho de él y así, se supone que le empieza a dejar solo, ya lo evita demasiado y le tiene miedo a él. Y ahí sí menciona como si se estuviera quedando solo. O sea, tenía una relación muy buena primero con el gato lo seguía a todos lados, pero ya después hasta se alejaba de él. Y en el juego menciona que dice que lo va a dejar igual que los demás o algo así. No es la única obra en la que lo dejan solo. O, bueno, el protagonista no es el en esas obras hay más también en Berenice. Es una historia entre de amor al principio y al final muere la chica. Entonces él se queda solo. Igual en el Gato Negro. Le está el ojo, se empieza a alejar de todos sus animales, les hace daño y la casa se incendia, entonces queda solo. Pues es que y es porque representa el dolor que siente, ¿no? Porque desde pequeño, pues prácticamente fue, o sea, desde su vida personal, en serio, o sea, sí, siempre ha sido como que solo, lo abandonaron, bueno, fue huérfano, parece que falleció su madre, ¿sí? Bueno, quedó huérfano, y de ahí la familia lo dejó, la otra, la adoptiva, y como que es su forma de representar su dolor, su soledad. Y haciendo sus obras. Creo que en sus obras pues hacía referencia a que sí, estaba solo y que él quería algo de atención. Bueno, yo siento como que se sentía con los personajes de las obras y se sentía feliz en algún momento porque tenía la presencia de aquellos. Pero al final quedaba solo como en la vida. Pues yo creo que el escribir todo eso de una forma lo alimentaba, ¿no? Decía, yo creo, escribía todas esas obras literarias y como que se desahogaba porque sabía que alguien más lo iba a leer y por esa parte él no se podía sentir solo. También se dice que fue una persona infeliz y que era atormentada y oscura y no tenía dinero porque no le pagaban bien, porque la gente casi no leía lo que escribía, y para poder pagar el alquiler de su casa en el Bronx de Nueva York, pues escribía para el periódico. Pues es que antes yo digo que sí eran famosos y sí ganaban bien, ¿no? Porque hay una parte en la película, bueno, yo sí lo entendí, que el de la imprenta, o algo así, ya no quiere, y él le dice, ¿por qué no vuelves a escribir tal obra como la que hiciste, no? La verdad, hace tantos años. O sea, sí hubo un momento en el que sus obras fueron wow, pero es cuando era sangriento, porque ahí ¿cómo se llamaba el lugar donde estaba? En Baltimore le gustaba mucho las obras así sangrientas y todo eso. Y pues no sé, perdió como que su esencia, posiblemente. Sí. Y es cuando cae en bancarrota y vuelve a surgir cuando pasó todo esto. Pues sí, sí, pero en la película debemos de recordar que no es exactamente, no tiene que ver con él, en la película no es lo mismo. No sabemos si no hay ninguna conexión que en final, solamente toman sus obras como referencia para desarrollar los asesinatos, pero no pues en lo de la película que dices, dices que tal vez tuvo fama al principio, pero pues creo que en su vida fue al revés, porque al principio no tenía tanta fama y con el que empezó a tener fama fue con El Cuervo, que fue en 1845 y falleció en 1849. Entonces le duró poca la fama y fue como su última obra, creo. Aparte de que murió muy joven. A los 40 años. Muy joven para lo que pudo haber hecho.
Sí, no, su muerte es inexplicable, no se sabe qué fue de él. Lo siniestro en las obras de Poe siempre está en lo pequeño, ¿no? El gato, El cuervo de mal y los negros y que irrumpen en tu vida desde la oscuridad, están acechando tu vida. Como que esperan al momento en que te descuides, en el que pienses que algo puede ir bien para Pero como entrarte y todo, arruinarte. ¿no? De una manera temporal. No, O sea, llegan las cosas. Definitiva, Porque porque se siempre queda está ahí. solo, como con el gato negro, al final se quedó solo. El gato se fue alejando de él. Ah, sí, pero me refiero a que los animales parece que dan entrada a lo siniestro en la vida de un ser. De hecho, al principio, Y es porque con los humanos es con lo que más se relacionan con animales. de hecho, al principio de la película hay una escena donde Edgar están unos cuervos comiéndose a otro cuervo y entra Edgar, era otro cuervo, entra Edgar y dice unas palabras en otro idioma, no me acuerdo qué dice, pero a lo que se refiere es que es un ave con columna vertebrada, algo así. Y le saca y dice que tiene crías. Entonces ahí siento que refleja lo que la profesora está diciendo, que es como que lo siniestro, que todos tienen un lado malo. Y que llega para quedar, ¿no? Como en el caso del cuervo, ya no se puede deshacer del cuervo, porque el cuervo siempre está ahí. Y como decía, que el cuervo también, que no sabemos hasta qué punto es cierto, porque él está entre el sueño y la realidad. Desde el principio lo dice, no sabemos tanto. O sea, nosotros también nos quedamos en la indecisión como lectores de saber, ¿fue verdad o no fue verdad? ¿Fue algo hubiera estado como soñando? entre el sueño o ese estado, ¿no? De relación, ¿es verdad o no es verdad? Y también nosotros nos quedamos, ¿no? Con esa Yo leí incertidumbre. un artículo que decía que tal vez hasta reflejaba ya la muerte del joven y era como su infierno que él vivía diariamente, por eso el cuervo no se iba. Y como no se iba, pues la muerte ya no se mejora, ya no regresa de la muerte. Entonces seguía con él y con él y con él hasta dejarlo totalmente loco hasta ya después de sus días de vida. Yo también leí una frase que también era de él, decía, quiero saber qué opinan de esa, dice, a la muerte se le enfrenta se le toma de frente con valor y después se le invita a una copa. Es una frase de él. No sé, ¿ustedes qué piensan? ¿A qué se refiere? Bien. Es como el temor a la muerte y al mismo tiempo respeto hacia ella. Bueno, eso es en mi opinión. Es como ese miedo que se le tiene, que todos le tenemos, a algo irreversible, algo que no tiene marcha atrás. Pues técnicamente ni tenerle miedo, ni tenerle así como de, prácticamente tener el respeto y saber que vas a morir, ¿no? Que hay un punto en el que todos llegamos y ya. Pues sí, una frase que él decía, no recuerdo en qué idioma está, era a Nick, que siempre decía que significa lo inevitable, que pues la muerte siempre va a llegar y no la puedes evitar. Retomando la frase de Rebeca, a mi punto de vista es como se trataba de referir que en algún momento él iba a morir y lo aceptaba que en algún momento él iba a morir, fuera tarde o temprano y fuera de la forma que fuera. ¿No le podía oír? Era mejor darle una buena cara a la muerte. ¿Tú te referías a respeto con eso de después se le invita a una copa? Exacto, me refería a ese respeto que le tienes a la muerte, porque a la muerte mucha gente no le tiene miedo, sino que la respeta. Porque sabes que tú no tienes control de tu propia vida, sabes que te puede ser arrebatada en cualquier momento. Y respetas ese hecho. Pues yo por la frase... Le invitas una copa. Y como es algo irreversible, no puede haber nada. Empezamos a ser amigos desde ahorita y ya con Hay otra, bueno, eso no tiene nada que ver con esto, pero referente a la muerte, de que dice que ni yo te huyo, ni tú me persigues, no sé, simplemente cuando tengas que pasar va a suceder. Y ya esto es como que tiene que ver la frase que dice de la copa, ¿no? Pues, que llegan en paz. Por la frase entiendo como que primero te das cuenta que llegó tu momento
y después ya te vas con ella como si fuera una amiga de hace tiempo, como si ya lo hubieras conocido y pues voy contigo, ya no tengo otra opción. No tomas de una buena manera, de lado positivo se podría decir, porque al final ya no puedes hacer nada. Como dice Yara, ¿no? Quiero también retomar esa parte, que nosotros automáticamente sabemos que algún día vamos a morir, ¿no? Y también, como dices tú, que cuando ay sí, bueno, hay también una frase, ¿no? Que todo en esta vida tiene solución menos la muerte, ¿no? Sabemos que es algo que no lo podemos evitar y que algún día va a pasar. Y pues en sus obras creo que reflejaba la muerte y los animales. Pero es que es algo con Poe es algo más oscuro, porque está pactando con la muerte, y no es la muerte de que cuando me vengan me viene. Es todo lo oscuro, lo incontrolable, lo que no podemos controlar de manera racional. También Es aquello de lo que huimos, de lo que tenemos miedo, hacemos un pacto con él. Terror Es realmente como un pacto con el diablo. Y no, es que creo que ya nosotros hemos perdido esta concepción, ¿no? De lo malo o el diablo, ¿no? Ya vemos, el diablo al final se lo paga. Pero es esta concepción de lo malo, de lo peor que les pudiera pasar, ustedes hacen una alianza con él y ya no se separan. Es algo muy fuerte. Pues también me di cuenta como que decían que lo más seguro es que haya hecho también un pacto con la muerte, o bueno, hay desde con la muerte, porque fue muy raro que se diera a conocer y al poco tiempo muera, pues, y pues así no se puede zafar de ella, es de que por eso decía que siempre iba a llegar la muerte, porque ya le había vendido su alma y pues ya le iba a tocar. Pues hay varias ideas, ¿no? Por así decirlo, de lo que puede, como hay de la parte buena, como puede ser quizá lo de la película, como puede ser lo del diablo. Cada quien tiene como que su concepto no encuentro la palabra. Pues cada quien cree lo que quiere creer. De lo que pasa. Pues también siento que Edgar aparte de reflejar soledad a través de los animales, símbolos que fue puesto, fue poniendo a través de sus obras, también reflejó como que sus demonios. O sea, era su manera de reflejar sus demonios, su parte mala de él, para no hacer lo que realmente pasa en la película. Buscaba de alguna manera desecharse de todo eso, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir para concluir? En lo personal, en los cuentos ¿De todo? Pues que Poe pues era una persona con mucho dolor, con mucho solitaria, mucho de que lo abandona, bueno, que quedó huérfano, que se separó de la familia, y como que sus poemas tienen todo su lado oscuro, como le dicen en la película, solamente está en su mente, porque él no hace nada. O sea, prácticamente era una persona que hasta da risa en algunas cosas que hace en la película, ¿no? Porque no era una persona mala, sino que tenía mucha imaginación, y de lo que dicen que, bueno, es que Poe no tomaba para enterarse, porque lo decía, tomo para socializar, y pues que era una persona que lo que necesitaba era que su vida pues mejorara, porque prácticamente, por así decirlo, había sido un poco miserable, ¿no? En la forma en la que tanto creció como le había ido en su carrera, y pues lo reflejaba de una u otra manera en sus obras que hacía y en todo, porque pues es que, no sé, pobrecito, ¿no? Todo lo que le tocó, todas estas muertes que hubo de sus amadas, su familia y así. Para mí era alguien que le gustaba mucho jugar con el terror, con la mente. Para mí que disfrutaba mucho hacer eso, disfrutaba escribir, le gustaba mostrar, sacar su lado oscuro, sus demonios y plasmarlo ahí, ya que los personajes son muy parecidos a él. Era alguien que jugaba mucho con la mente, así lo decía. Pues decía tener terror psicológico, porque si lees este libro como que no lo entiendes, pero si lo profundizas hasta a ti te da miedo ya. Sí, como que todas sus obras te dejan pensando mucho. Hay maneras de que pensar, ¿no?
Y siempre cada quien lo entiende como quiere. Ajá, porque bueno, yo leí al principio, yo al poema no le había entendido nada, porque lo lees y dices, no, o sea, está todo despejado, de repente te ponen la obra, bueno, yo en ese personaje no lo entendí, eso de que meter a investigar y cómo entenderlo y todo eso, pues sí, ya penetrando, entendiendo de la moda en la que lo escribió y lo que quiere significar cada cosa, ya le vas entendiendo. Pero es que entre más lo lees, más captas las ideas de fondo. Ajá, si tú te das cuenta, o sea, si en realidad le entiendes qué es lo que significa el cuervo, ahí te das cuenta qué representa él en esa criatura, ¿no? Y qué representa con cada verso, cada cosa que pone. Bueno, también hay que ocupar mucho mitología. El cuervo en realidad, no sé, se puede relacionar mucho con la brujería, con el mal, y es dependiendo del significado en realidad que se le dé a el objeto, a la cosa o a la acción. Pues yo creo que en sus obras quería reflejar el miedo real a lo que las personas le tememos. En el cuervo, a la soledad. Sí, ¿quién no le puede tener miedo a la soledad, a quedarse solo? O sea, no se basaba en lo más ficticio de pues los cuentos que a todo el mundo nos cuenta, La Llorona y todo eso, que crean miedo, pero pues que más que nada, pues no, o sea, esos son miedos reales. Miedos humanos, miedos como persona, ¿no? No tanto basado en la... Sí, en lo que vaya a pasar. Ajá, pero no en formas, por ejemplo, digo, yo respeto, ¿no? Pero probablemente las cosas de demonio no existen, ¿no? O sea, simplemente son espíritus y todo eso, pero lo que quería hacer era meter un miedo, pero un miedo que tú sabes que es real, un miedo que sabes que sí se puede, no de que se te aparezca alguien y ahorita te diga que vas a morir, sino alguien que... Pues, o sea, es soledad, es como decir que, pues, ¿cómo expresarlo? Ahora sí que lo que hayas hecho en tu vida es como vas a pagarlo, ya tú sabes lo que te va a pasar, por eso te da miedo. Por ejemplo, si tú hiciste algo malo y no le, por ejemplo, no una mentira y no dijiste a nadie, de alguna forma te atormenta, hasta que el remordimiento de tenerla. Entonces, pues, lo que hemos dicho que dice que todo lo pagas tú, con tu mente y con todo se te regresa, no lo pagas en la muerte. Y pues bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Y pues esperemos les haya gustado y nos puedan seguir escuchando. Y continuaremos con más emisiones de esto. Esto fue Super Lectura y muchas gracias. Hasta luego.